consolidar con muchísimo esfuerzo después de los acuerdos de paz y que, bueno, que costaron tanta sangre a un país como El Salvador, ¿no? Paralelamente a este desmantelamiento acelerado que, digamos, se ha ido instalando las bases para ir consolidando un régimen autoritario de tipo autocrático, caracterizado en primer lugar por una hiperconcentración de poder en una persona como nunca y en su familia, ¿verdad? Lo que tenemos es una familia gobernando el país y además, bueno, que se caracteriza por un ingente control y avasallamiento de los otros dos órganos de Estado, la Asamblea Legislativa y el órgano judicial. En el caso del órgano judicial, pues básicamente este último fue tomado mediante un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia el 1 de junio de 2021 y que inició con la destitución ilegal de los miembros de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Luego de destituir de manera ilegal a los miembros de la Sala de lo Constitucional y sin el debido proceso, se prosiguió con la expulsión de 2/3 de jueces y juezas de la carrera judicial, sobre todo excusándose en la edad, mayores de 60 años, y que permitió o les habilitó para iniciar un proceso de captura progresiva del órgano judicial con el nombramiento de juzgadores al servicio y obedientes al régimen, ¿no? Saltándose todos los mecanismos de selección establecidos por la ley y por las instituciones en El Salvador. En el caso de la Asamblea Legislativa, hay que decir, digamos que con las elecciones de 2021, en el que Bukele, si logra una supermayoría legislativa, su rol básicamente como ente legislador se ha reducido a ser meros tramitadores de iniciativas de ley del Ejecutivo. La mayoría de estas iniciativas son aprobadas con dispensa de trámite, es decir, sin mayor debate legislativo y con enorme opacidad, digamos, respecto a las leyes e iniciativas que se aprueban. Hoy día, cada semana, se aprueban una gran cantidad de préstamos para el Ejecutivo, iniciativas de ley que el pueblo salvadoreño desconoce su contenido, ¿no? Y que están ya teniendo impactos severos en términos de su vida cotidiana, del ejercicio de sus derechos. Entonces, bueno, ha habido un desmantelamiento y captura generalizada de las instituciones de control político que se ha extendido a instancias como la Corte de Cuentas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es el ombudsman de El Salvador y que de alguna manera ejercía un mecanismo de control en torno a los abusos, digamos, del poder y violaciones a derechos humanos. Ahora esta institución básicamente está reducida al mínimo y avalando con su silencio cómplice las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en El Salvador, sobre todo a partir del régimen de excepción, ¿verdad?, que se adopta en marzo de 2022, en el que se han detenido más de 80,000 personas sin el debido proceso, ¿no? Adicionalmente, ha habido una captura, un desmantelamiento de una institución que fue clave incluso para procesar a varios expresidentes, como fue el Instituto de Acceso a la Información, ¿no? Que ahora básicamente está reducido al mínimo, está absolutamente supeditado al Ejecutivo y que ha declarado la mayor parte de información oficiosa de las gestiones públicas, de los ministerios, la ha declarado reservada por 10 años, ¿no? Con lo que se ha instaurado una política de absoluta opacidad en todo lo relativo a la función pública. Y eso incluye datos, por ejemplo, a los que tuvimos acceso por 30 años después del fin de la guerra, de homicidios, de feminicidios, de personas desaparecidas, de información sobre la gestión pública. Ahora, digamos, toda esa información está reservada y es muy difícil saber qué está pasando. De igual manera, hay un control absoluto de la Fiscalía General de la República, cuyo fiscal fue impuesto en junio, cuando la Asamblea Legislativa cercana a Bukele toma control, destituye al fiscal anterior, también de manera ilegal, e imponen, sin seguir los procedimientos formales, al actual fiscal de la República, que básicamente sigue las órdenes del Ejecutivo, ¿no? Comprometiendo con ello la independencia e imparcialidad que debe tener la instancia que tiene, digamos, por mandato la dirección funcional de la investigación del delito. Esto ha facilitado también la fabricación de una serie de casos, ¿verdad? La criminalización de defensores, defensoras, de opositores, muchos de los cuales ahora están enjuiciados
con una gran cantidad de casos, que en muchos casos, digamos, sin el debido proceso, violentándose todas sus garantías en el proceso penal. Entonces, como complemento a este estado de cosas, hay una mentira institucionalizada, digamos, que se marca como un patrón a nivel de la gestión pública, junto a la posverdad promovidas por un omnipresente aparato propagandístico multimillonario. Se dice que diariamente invierten $700,000 en publicidad dentro y fuera del país, y que se ha convertido en una política de Estado también que ha polarizado cada vez más a la población y que ha mantenido anestesiada socialmente a importantes segmentos de la población salvadoreña frente a su realidad. Finalmente, quisiera, digamos, en términos del contexto, señalar dos rasgos que están caracterizando el régimen autoritario actualmente en El Salvador, y que, bueno, es muy, muy similar a lo que estamos viendo en otros países, principalmente en Nicaragua: la intolerancia extrema hacia voces críticas y disidentes, y la violencia política, la intimidación y la persecución contra, digamos, cualquier crítico, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, sobre todo del periodismo crítico, líderes comunitarios, académicos, y hacia todo aquel que cuestione o critique, ¿no? En este contexto, digamos, El Salvador ha aprobado desde hace 30 meses de manera consecutiva un régimen de excepción que suspende garantías y derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho al debido proceso o el derecho a que a usted le expliquen por qué lo llevan detenido. Eso, digamos, ha habilitado durante 30 meses consecutivos de manera inconstitucional una política masiva de capturas arbitrarias e ilegales que, como digo, hoy día ya superan las 80,000 personas. Entonces, se está utilizando este dispositivo, digamos, del régimen de excepción, de los poderes de excepción que se llaman constitucionalmente, como un mecanismo de intimidación, de control de la sociedad, pero también de aleccionamiento de los sectores disidentes y críticos y a la sociedad en general. Esto te puede pasar si alzas tu voz. De manera que, por ejemplo, solo para citar algo muy emblemático, todo el tiempo, bueno, durante décadas, el tema, por ejemplo, del reordenamiento en el centro de San Salvador con los vendedores ambulantes había sido un dolor de cabeza para los alcaldes. Ahora lo han hecho vía amenaza del régimen de excepción. Han desalojado grandes cantidades de ventas, digamos, ambulantes, la mayoría de ellas mujeres, ¿verdad?, que viven en la informalidad y que han tenido por décadas, frente a la expulsión, digamos, dentro del sistema económico formal, esa posibilidad de generar ingresos para educar a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier cosa, cualquier problema ahora se está resolviendo por la vía de la amenaza del régimen de excepción. Y como digo, frente a un estado de cosas en donde están suspendidos los derechos fundamentales de 6.7 millones de salvadoreños, no solo, digamos, de las pandillas o presuntos delincuentes, sino en general. Entonces, dentro de ese contexto, ¿cuál es la situación general que enfrentamos las mujeres y cuáles son las formas de violencia que, digamos, están figurando en este contexto? En primer lugar, hay que decir que históricamente en El Salvador las mujeres hemos vivido en condiciones de desigualdades sociales, económicas y políticas respecto a los hombres. La sociedad salvadoreña ha sido una sociedad profundamente patriarcal, machista y discriminativa contra las mujeres. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo desde finales del siglo XX, se reconocen avances importantes, sobre todo en materia legislativa, de reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero también leyes que de alguna manera protegían a las mujeres frente a la violencia de género. Y en los últimos años, muchos de estos avances, obviamente, apuntalados por el movimiento feminista, por el movimiento de mujeres, que acompañó estos procesos y los materializó, digamos, en un nuevo marco legal, ¿no? En ese contexto, digamos, se ha llegado a promover pues una mayor integración de las mujeres a la vida laboral y en la vida educativa. Sin embargo, en la vida cotidiana
pese a todo este marco normativo, las mujeres siguen enfrentando enormes brechas de desigualdad que me parece a mí ahora se han profundizado desde la llegada de Bukele. Estas brechas han sido mayores entre las mujeres de estratos económicos bajos, con bajos niveles educativos, de zonas rurales, indígenas y disidencias sexogenéricas, ¿no? Y en ese contexto, como decía, me atrevo a decir que estas brechas se están profundizando aún más. En la actualidad, de manera concomitante al avance del autoritarismo y al deterioro también de la situación económica, que va muy mal en El Salvador, es el país que menos ha crecido de la región, es el país que menos inversión extranjera capta, y este clima también de arbitrariedad, violencia y respeto de los derechos humanos, advertimos graves retrocesos en la situación actual de las mujeres. Estos retrocesos, si bien se palpan en lo cotidiano, lo estamos viendo, son cada vez más difíciles para nosotras, por ejemplo, las académicas o personas de sociedad civil que están monitoreando la situación de las mujeres, cada vez más difícil de sistematizar. En primer lugar, por la ausencia de datos, porque los datos se han reservado. Y hay un ocultamiento deliberado de información, todo lo relativo a información de políticas públicas, incluyendo los programas implementados en tema de mujeres, ¿no? Pero en términos generales vemos que la situación se ha ido deteriorando, han aumentado los niveles de pobreza. En la actualidad, 1 de cada 4 hogares vive en situación de pobreza multidimensional en El Salvador. Esta proporción es, por supuesto, mayor en aquellos hogares jefeados por mujeres. En 2023, los hogares liderados por mujeres aumentaron en un 10% respecto al año anterior, es decir, 2022, totalizando 860,000 hogares en situación, en este caso, de pobreza multidimensional, ¿no? Un 42.8% de la población femenina mayor de 15 años no se encuentra estudiando, ni trabajando, ni desarrollando ningún tipo de profesional. Esto en contraste con el 16% de los hombres que se encuentran en la misma situación. A nivel de inserción laboral, la mayoría de las mujeres lo ha hecho, es decir, tiene un empleo, pero es fundamentalmente en el sector informal en donde se han insertado. En un país en donde el 70% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. Las mujeres generalmente suelen ocupar empleos de baja calidad, sin seguridad social y con poco reconocimiento social, ¿verdad? Esto me parece que no solo ha cambiado, sino que se está deteriorando. De igual manera, bueno, hemos bajado en casi todos los rankings internacionales de progreso social, educativos, de equidad de género, y bueno, el país se ha vuelto menos inclusivo también, ¿no? Este panorama, sin duda, se ha deteriorado aún más y es difícil, como digo, documentarlo por la falta de datos, porque desde la llegada de Bukele se han desmantelado una serie de programas sociales que con mucha dificultad en los 2 gobiernos anteriores del FMLN había, digamos, instalado, ¿no? Esto se tradujo en una mayor inversión social y en programas especializados de atención a las víctimas, por ejemplo, de la violencia de género, pero también en aquel programa insignia, no sé si ustedes lo escucharon, de Ciudad Mujer, que lideró la primera dama de la República, ¿no? Wanda Piñato, y que tenía, bueno, como beneficiarias directas a las mujeres. De igual manera, programas como transferencias monetarias que se implementaron con mujeres en zonas rurales, con mujeres madres solteras, por ejemplo, estudiantes, becas, todo eso se ha venido desmontando, ¿no? Y de igual manera, en los últimos años se ha debilitado, pero también básicamente se les ha sacado el presupuesto a todos los programas de atención a víctimas de la violencia en general y de la violencia de género en particular. Muchos de estos programas de atención a víctimas de violencia de género operaban en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, principalmente organizaciones de mujeres, que eran los que sostenían toda la articulación con los territorios y derivaban a las mujeres y acompañaban y daban seguimiento a esos procesos. Esto ahora ya no existe, en buena medida porque ese presupuesto se sacó, pero también porque desde la llegada de Bukele se rompió, se debilitó toda coordinación con estas organizaciones, ¿no? Estos, digamos, hay que decirlo, no son hechos aislados.
Esto es parte de una política de Estado destinada a desmantelar programas sociales, principalmente aquellos destinados a grupos sociales vulnerables, redes y coordinaciones que gobiernos anteriores habían establecido con organizaciones de la sociedad civil. Lo mismo ha sucedido con programas de apoyo educativo a familias pobres, como por ejemplo los uniformes escolares, programas de útiles, había un programa que se llama Vaso de Leche, que al final, bueno, en los últimos años también se ha desmantelado, que iba dirigido sobre todo a familias en situación de extrema pobreza. Y bueno, todo esto ha derivado en de mayor detrimento, una mayor precarización de las familias, y también se está traduciendo, hay que decirlo, en una reducción abismal de la tasa de matrícula escolar, de deserción escolar, donde las niñas se llevan la peor parte. De igual manera, a nivel de ingreso en educación superior, la única universidad pública del país, la Universidad de El Salvador, está, digamos, con un déficit enorme. Gracias. Está con un déficit enorme, en buena medida porque el gobierno no les ha transferido el presupuesto que correspondía. Y bueno, la universidad incluso ha estado cerrada porque el gobierno la ha utilizado para una serie de eventos y actividades, y esto ha venido también debilitando todo el tema de, bueno, la dinámica educativa. En los últimos años se reporta la tasa de ingreso más baja de los últimos 20 años a nivel de educación superior. Entonces vemos, digamos, a distintos niveles un deterioro que, bueno, que ya se va traduciendo de manera concreta. Solo para citarles datos, entre 2019 y 2022, cifras oficiales registraban 93.593 hechos de violencia en contra de las mujeres. De ellos, 27.000 son hechos de violencia física y más de 22.000 hechos de violencia sexual, con 565 homicidios, ¿no? En 2022, que fue el último año en el cual tuvimos acceso a estas cifras, El Salvador se ubicaba en tercer lugar a nivel de ranking latinoamericano con la tasa más alta de muertes de mujeres, en este caso de feminicidio, 1.6 por cada 100.000 mujeres. Entonces, si bien a partir de 2022 el gobierno de Bukele deja de publicar datos, vemos que son las organizaciones sociales las que a partir de monitoreos periodísticos empiezan a registrar estos casos, y vemos que más bien los hechos de violencia contra la mujer se mantienen. Diariamente se registran 57 hechos de violencia en contra de las mujeres, y en 2023 se contabilizaron 43 homicidios, ¿no? Entonces, como ven, esta retórica de país seguro que vende Bukele al exterior como la fórmula mágica, digamos, para construir seguridad en los países, no se parece traducir a la situación de las mujeres. Más bien, vemos un mayor deterioro, sobre todo en un contexto en donde no tenemos datos. Pero además del dato numérico, digamos, que generan estas organizaciones, en el contexto actual de alta polarización, de discursos de odio, de xenofobia, de aumento de la violencia digital contra las mujeres por parte del mismo funcionariado, porque son quienes lideran estos discursos de odio, y luego viene la horda, las granjas de troles a replicar esos discursos, pues se advierte también un mayor nivel de violencia social, pero también de xenofobia hacia las mujeres, y estamos también reconociendo un incremento de feminicidios con mayor saña, hechos de violencia, asesinatos de mujeres cada vez más brutales, cometidos por personas del entorno cercano a las víctimas, ¿no? Entonces vemos como los periódicos están reportando feminicidios, en donde la pareja o presunta pareja, por ejemplo, ha macheteado a una mujer. Ahora mismo aparece un caso similar de una muerte terrible con arma blanca, y vemos a Bukele tuiteando El Salvador cerró hoy día con 0 homicidios. Entonces hay una política de ocultamiento deliberado, de invisibilización de estos hechos, ¿no? Quizás para ir terminando, por razones también de tiempo, quería decir que hay dos formas de violencia, digamos, ejecutadas por el régimen autoritario de Bukele, que está generando, digamos, inconmensurables impactos desde mi perspectiva en contra de las mujeres. Por un lado, el aumento como nunca en estos 30 años de posconflicto de violencia política en contra de las mujeres. Una violencia que se ha exacerbado sobre todo en las redes, mediante linchamientos mediáticos,
que ya mencionaba, a mujeres críticas del régimen, defensoras de derechos, académicas como yo, periodistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, y que ha escalado, ¿verdad? No se ha quedado solo a nivel digital, sino ha escalado amenazas, persecuciones, intimidación, que se ha expresado en vigilancia, seguimiento y criminalización, y de lo cual pues yo he sido también víctima directa. En el caso de las personas periodísticas se ha registrado un aumento de violencia en las redes, amenazas de nuevo, y eso también ha derivado en que, digamos, muchas mujeres y también hombres periodistas han tenido que salir del país. Ese, digamos, por un lado, una violencia directa hacia las mujeres, planificada, deliberada del aparato de Estado hacia mujeres con determinados perfiles. Pero por otra, digamos, señalar los impactos atroces e inconmensurables del régimen de excepción que están sufriendo miles de mujeres pobres ante las detenciones masivas y arbitrarias de sus hijos, hijas, nietos, sobrinos, parejas, la mayoría de los cuales hoy día desconocen a 2 años de su detención su paradero, su situación jurídica o su situación de salud. No se sabe si están vivos o muertos. Posiblemente la principal referencia que ustedes tengan del régimen de excepción es esa imagen que ha dado la vuelta al mundo de miles de hombres tatuados, ¿verdad? Mareros, presentados como terroristas, desnudos, en filas, como el modelo a seguir, o la cárcel del Secot, que es el icono del modelo de seguridad de Bukele. Sin embargo, muchos de ustedes no saben que de esas 80,000 capturas se han nutrido de miles de personas inocentes que han sido capturadas por vivir en una zona pobre, estigmatizada, por ser joven, por tener cierta apariencia, por usar un arete, etcétera, por parecerle sospechoso a un policía o a un soldado, o simplemente por llenar una cuota de detenciones impuestas diariamente por las jefaturas policiales y militares para mostrar resultados, ¿no? Estos capturados, la mayoría la totalidad sin investigación previa ni orden judicial, se les ha suspendido su derecho de defensa y se mantienen bajo un régimen de incomunicación permanente, por lo que en la práctica se configuran desapariciones forzadas, ¿verdad? Las familias desconocen su paradero, muchas de ellas llegan a conocer de sus hijos e hijas hasta que la funeraria llega a su puerta y le dice, hay un muerto con tales características. Así, digamos, están apareciendo ya muertos o en fosas clandestinas. Hay cientos contabilizados de muertes bajo custodia, pero yo asumo que son muchísimos más en las condiciones actuales, en donde básicamente, digamos, junto a la detención hay una práctica de capturas terribles, de inanición, de aislamiento, de vulneraciones múltiples, incluso, bueno, violaciones sexuales hacia las mujeres ya se documentaron, tanto por otros internos, por internos de los centros penales donde las han mezclado, como de personal penitenciario. Eso incluye abusos sexuales de niñas y de niños que han detenido en más de 3,000, al menos, digamos, hasta los primeros 6 meses del régimen, ¿no? Ya para ir finalizando, porque sé que me estoy excediendo, quería decir que estos impactos brutales del régimen están siendo enfrentados en su mayoría por las mujeres, ¿verdad? Por estas mujeres pobres, quienes básicamente han tenido que asumir, por ejemplo, el trabajo, el sostenimiento material, pero también el trabajo de cuidado de los nietos, nietas, sobrinos, vecinos que han quedado abandonados, muchos de ellos también huérfanos ante la muerte de sus padres bajo custodia. Y bueno, vemos de nuevo esas imágenes como en la guerra de mujeres peregrinando alrededor de las cárceles en busca de información de sus hijos e hijas, colas enteras, incluso pernoctando por días, ¿verdad? Para saber dónde están detenidos sus hijos e hijas. Esas imágenes se han vuelto a repetir lastimosamente 50 años después en El Salvador. Entonces, en este contexto es quizás señalar que básicamente, bueno, las mujeres están asumiendo esos costos y hay digamos, una profundización de los niveles de precarización de las mujeres. Muchas de ellas han tenido que abandonar sus comunidades, sus medios de vida, sus viviendas, han tenido que desplazarse de manera forzada por amenazas, porque al ser marcadas como pandilleras, ¿verdad? Hay una serie de represalias, pero también
nuevas persecuciones. En muchos casos han tenido que salir de esas comunidades y huir para resguardar a los hijos e hijas menores que quedan y que siguen siendo amenazadas con ser detenidos por parte de la policía. Entonces, bueno, quería plantear, digamos, ese escenario y bueno, podemos profundizar también en el espacio de debate y de discusión. Muchísimas gracias, Janet. Ahora queremos invitar a Linsley Tillit Montepeque, de Guatemala, licenciada en psicología con especialización en estudios de género y feminismo. Trabaja en el empoderamiento político de las mujeres, generando espacios de formación y análisis político sobre el ejercicio y avance de los derechos de las mujeres en Guatemala, así como el rol del Estado y el gobierno en el cumplimiento de políticas, leyes y programas que institucionalicen los derechos de las mujeres. Actualmente es coordinadora de la Asociación de Mujeres Alas de Mariposa, las cuales todas quisiéramos tener. Bienvenida a Linsley. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues qué alegre estar acá y compartir, sumarme al agradecimiento al CERCAM y a CISAS para compartir un poco cuál es la situación que se vive a nivel de la región. La verdad es que al escuchar a Ana Hidalgo y a Janet, de la situación tanto de Costa Rica como de El Salvador, y que por supuesto la hemos estado viviendo, no puedo dejar de pensar en que como región compartimos esta situación, ¿verdad? Y por eso creo que del auge y de cómo este continuum de violencia se agrava y se sienta en la vida de las mujeres, en el cuerpo de las mujeres. Y creo que el hecho de que tengamos tanto que decir significa que vamos a tener que hacer más de estos conversatorios, de estos análisis, de estas reflexiones conjuntas, porque pues esto es el pensamiento colectivo, este es el pensamiento crítico y esto es gestión y construcción de conocimientos que nos ayudan a ir afinando esas acciones, esas estrategias que debemos de impulsar no solo dentro de nuestros países, sino también en la región. Gracias, si me ayudas con la presentación, te lo voy a agradecer. Bueno, vamos a hablar un poco de la situación en el caso de Guatemala. Como saben, el año pasado, durante el 2023, Guatemala vivió un proceso electoral marcado desde el inicio por varias situaciones complejas, como la expulsión de candidatos y candidatas no agradables al régimen de corrupción, al régimen de impunidad, al régimen de querer mantener ese control y ese autoritarismo en la administración del Estado, ¿verdad? Y en ese sentido fueron expulsando uno a uno candidatos y candidatas que no eran agradables. La sorpresa fue que quedara electa el presidente y la vicepresidenta Karin Herrera del movimiento político Semilla. Esto es importante y lo quiero mencionar porque Guatemala ha sido una suma de muchísimos factores en función de somos producto de estos 36 años de conflicto armado interno, donde la violencia, la desaparición forzada, el genocidio y digamos, toda esta situación que las torturas que vivimos como sociedad se fue transformando. Llegamos a un régimen democrático que no respondió ni responde aún a estas necesidades de servicios básicos, de acceso a la justicia, de salud, de educación, de acceso a los recursos que como país necesitamos.
Y pero los gobiernos democráticos se fueron dando y se han ido dando. Sin embargo, la corrupción ha sido tanta, ¿verdad? Con la llegada de la CICIG a Guatemala, eso permite evidenciar estos grandes casos de corrupción y ver cómo diferentes actores convivían en esa y eran parte de ese sistema granítico llamado corrupción. Y fue esa situación, ¿verdad?, de desenmascarar lo que estaba sucediendo, que hace que durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, ¿verdad?, en ese momento se develara que también las empresas estaban vinculadas a esta gran corrupción. Y cómo las empresas financiaban a los partidos políticos y cómo luego venía esta situación de te pago con favores y el debilitamiento de los servicios públicos que el Estado tiene la obligación de brindar. En el 2015 vimos una crisis política muy fuerte. Esa crisis política hace que ese año hay elecciones y se elija se piense, ¿verdad?, que un candidato, ¿verdad?, en ese momento el presidente Jimmy Morales, que se denominaba ni corrupto ni ladrón, iba a tener una transformación. Sin embargo, luego vemos que el gobierno de Jimmy Morales, el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, profundiza el tema de la corrupción. Y eso hace que en el 2023 la sociedad guatemalteca decida optar por primera vez por elegir a un partido político que no tenía grandes financistas, que hizo campaña de pie, de tierra, y que pues se potenció de tal manera que logra ganar. Ese evento hace que el Ministerio Público, que hoy está liderado y conducido por la fiscal general Consuelo Porras, nombrada nuevamente por el presidente Yamatei para tener 2 periodos, empiece una persecución muy fuerte a los resultados electorales. A pesar de que se movió mucho dinero para el tema de las elecciones, y eso hace que aún la democracia continúe en riesgo. Y creo que es que estaba viendo que no estaba pasando la presentación, ¿verdad? Bueno, sigo. La democracia continúa en riesgo y ahí es donde quiero vincular cómo las mujeres y los pueblos indígenas hemos vivido por muchísimo tiempo en resistencia. Y esa resistencia implica que tengamos bajo nuestros cuerpos, nuestra vida, una gran responsabilidad en función de la defensa de la democracia, la defensa de nuestras vidas, la defensa, y siempre estamos haciendo defensa, y es como que estamos en como haciendo esa contención de todos estos daños, y por eso cuando Ana me decía, ¿verdad?, ¿cuáles son los efectos del autoritarismo en la vida de las mujeres? Es que es esa constante como una contención a que no avance. Y escuchando la experiencia de El Salvador y de Honduras, entiendo que es una cuestión regional y que nos impacta, ¿verdad? Y que también debemos de tener esa mirada y esa respuesta, no solo de país, sino también de región. Bueno, en Guatemala las mujeres representamos el 51.5% de la población. Somos el 54% del padrón electoral, somos casi el 60% de afiliadas dentro de los partidos políticos. Sin embargo, estos datos no se reflejan en cómo estamos representadas en los organismos de Estado.
por segunda vez es electa una mujer como vicepresidenta y creo que eso es importante mencionarlo. Porque ella tiene a su cargo todo el desarrollo de los gabinetes sociales y su postura con respecto a la necesidad de una educación integral en sexualidad, una postura muy abierta, digamos, en función de la necesidad de abordar los derechos sexuales y derechos reproductivos y la no violencia sexual como parte de las acciones que el organismo ejecutivo debe implementar es importante. No se ha logrado concretar, pero el hecho de que ella lo diga, le esté dando seguimiento, es poner como una cuña en la puerta. Nosotras venimos de un estado o de unos gobiernos fundamentalistas. Durante el gobierno del presidente Yamatei, Guatemala fue declarada como capital iberoamericana de la vida y la familia, se instauró la política de la vida y la familia, y eso implicaba que todas las identidades diversas, no pudiera, ¿verdad?, ni se reconociera. Y tenemos ya estamos hoy en la 10ª legislatura, 8ª, 9ª, y esta legislatura no se ha aprobado ninguna iniciativa de ley. Tenemos más de 50 iniciativas de ley dentro del Congreso de la República, que son recomendaciones de la CEDAW, que son recomendaciones del Estado de Guatemala, de la SER, y que no avanzan, están ahí, y eso es un efecto del autoritarismo y de los fundamentalismos, ¿verdad? En los últimos 3 periodos de gobierno ha incrementado la criminalización, la injusticia social, hemos tenido cierre de libertades, de garantías, de espacios cívicos, y se ha promovido una agenda regresiva a nuestros derechos. Los últimos 2 gobiernos fueron muy complicados porque además los efectos del conflicto armado y luego ver esa represión en las calles o esa judicialización, esa instrumentalización de la justicia para privar de libertad ha sido una constante en nuestro país. Y esto lo empezamos a sentir con mayor fuerza, ha venido en crecimiento, pero con mayor fuerza durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Se empezó con hacer reformas a los reglamentos de los mecanismos institucionales para el avance de las mujeres. Estamos hablando de la Secretaría Presidencial de la Mujer, de la Defensoría de la Mujer Indígena, de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres. ¿Qué fue lo que sucedió? Cambiaron los reglamentos para que se cerrara un espacio de participación que como organizaciones de mujeres teníamos para proponer a las personas que iban a dirigir estos mecanismos. Eso fue una de las cosas que nos impactó mucho porque pues, era un espacio de participación cívica que hacíamos como organizaciones para proponer. Eso lo empiezan a cerrar. Luego se van incrementando la denuncia a defensoras y defensores de derechos, pero también ya no es solo la denuncia, sino que empiezan a judicializar los procesos y a inventar casos para privar de libertad. Luego, y por eso es que se plantean también, reformas legales, como la reforma a la ley de ONGs, que lo que intenta es que se controlen absolutamente a todas las organizaciones, a todas las asociaciones, los recursos, y que le daba la posibilidad al Ejecutivo de decir, bueno, esta persona está en contra de lo que yo estoy diciendo, entonces la voy a anular. No sé a qué país me recuerda mucho esto, y de verdad fue una alerta, nos movimos, hicimos, ¿verdad? Y también durante este momento paralela se empieza a vivir el cierre anunciado de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Y
como mecanismo al más alto nivel, ¿verdad? Nosotras no tenemos un ministerio, sino que es una secretaría y se anuncia el cierre de la Secretaría Presidencial de la Mujer. También, ¿verdad? Como movimiento salimos a defender, a posicionar, pero esto, ¿verdad? Es un efecto de ese autoritarismo y decir, no, las mujeres deben de regresar a esas... a sus casas, a sus labores de cuidado, todo lo que diga género no lo vamos a hablar, ni género, ni pueblos indígenas, y no, es como que ya han avanzado mucho, entonces las tenemos que regresar. Eso fue una de las situaciones que vivimos, ¿verdad? Y tenemos muchas lecciones aprendidas. El cambio en el Ejecutivo ha sido importante, pero no es suficiente. La cooptación en el Ministerio Público hasta el día de hoy continúa, aunque estamos en un proceso de elección de cortes, ¿verdad? De constitucionalidad, de Suprema de Justicia y Corte de Sala de Apelaciones, que esto en Guatemala se hace a través de comisiones de postulación y estos listados se pasan, digamos, al Congreso de la República y el Congreso de la República finalmente decide quién va a integrar tanto la Corte Suprema de Justicia como las Cortes de Salas de Apelaciones. ¿Cómo se conforman estas comisiones? Pues hay representantes de la Corte Suprema de Justicia, representantes de las salas de apelaciones, ¿verdad? Como 3 bloques, ¿verdad? Representantes de las Cortes, representantes del Colegio de Abogados y también los rectores que tienen, las universidades que tienen facultades de derecho conforman estas comisiones de postulación. Se hacen instrumentos, se evalúan. Sin embargo, una de las cosas que hemos observado en el marco de estas comisiones de postulación es que en los instrumentos que quedaron para la evaluación se podía, digamos, presentar tachas y decir tachas diciendo que es como algo que no, como impedimentos, digamos. Y entonces, pero en eso un impedimento sería válido si solo si tenía una sentencia, digamos, ya ejecutada. Entonces, eso dejaba o deja muy difícil el nivel para que la sociedad civil, que la ciudadanía o que las organizaciones podamos ir a decir, mire, este señor, juez o este abogado que se está postulando tiene alguna denuncia, ¿verdad? De violencia, ha actuado de manera misógina o misógina, dejó fuera, digamos, o es violento, dejó fuera esas posibilidades. Y hoy, ¿verdad? Como Movimiento Mujeres, como organizaciones de mujeres, estamos haciendo esos planteamientos para que esta situación, que por lo menos, aunque no tenga este impedimento como asumido dentro de la tacha, que a la hora de hacer estos listados sí se considere dentro del criterio de honorabilidad e idoneidad estas acciones que van en detrimento del ejercicio de derechos humanos y derechos de las mujeres. El Ministerio Público continúa criminalizando a defensoras y defensores. Vemos cómo dentro de las estrategias que tienen es el retardo malicioso, que, por ejemplo, en el caso de la fiscal Virginia La Parra, que estuvo privada de libertad, se vio obligada a salir del país. Y lo que Ana decía al inicio de este encuentro, sí, hay muchas personas que están siendo exiliadas de sus países porque no se puede más, porque no se puede vivir. Y es muy triste ver, digamos, cómo alguien que ha trabajado por la justicia, que ha trabajado por que se cumplan las leyes, que ha defendido, tenga que verse en la obligación de salir porque no puede confiar en un sistema de justicia que está cooptado. Y el más reciente caso es el caso de Ligia Hernández. Ella era secretaria adjunta del partido Movimiento Semilla y el Ministerio Público, en el afán de esa deslegitimación que tiene el proceso electoral, ha criminalizado y judicializado, planteando una querella penal, ¿verdad?, por financiamiento electoral no registrado. Ella es mamá de un hijo y una hija,
menores de edad. Esto se plantea, ¿verdad?, para que puedan darle una medida sustitutiva y que ella pueda estar en su casa y no privada de libertad. Y el juez, aunque tiene una maestría en género, en los procesos de administración de justicia, ni siquiera lo valoró, ¿verdad? Y lo dijo en la audiencia. Entonces, cómo estas acciones se materializan en el cuerpo y en la vida de las mujeres. El pacto de corruptos y el pacto de golpistas continúan trabajando de manera conjunta para mantener el control de las cortes y con ello la impunidad. El sistema de justicia es valioso, o sea, no es solo el ejecutivo. En el ejecutivo, pues, creemos que aunque va como tortuguita, ¿verdad?, pero están avanzando, hay una posibilidad, hay una ventana abierta. El gobierno del presidente Arévalo se encuentra, pues, en muchos momentos de manos atadas por el tema del Congreso. En el Congreso se ha logrado establecer acuerdos muy concretos para iniciativas, para que avancen ciertas iniciativas, pero no es que se tenga una alianza que vaya a mantener la gobernanza y la gobernabilidad. No, hay acuerdos concretos. Los fundamentalistas y los antiderechos están incrustados en todos los niveles de la administración pública y muchas veces en puestos técnicos que no dejan pasar, no avanzan, o sea, y están en oposición del ejercicio de derechos, especialmente de derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Y imposibilitando este reconocimiento de las identidades diversas. Recientemente nos hemos enterado de que, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral eliminó 2 direcciones que para nosotras eran muy importantes, la dirección de promoción, el departamento, perdón, de promoción de la participación de las mujeres y el departamento de inclusión social, que veía todo el tema de cómo de personas con discapacidad, de personas de la población LGBTIQ+, de juventudes. Eliminó esos 2 departamentos y pues ahora no hay, digamos, una entidad específica a donde poder o con quien promover estas acciones en función de la participación de estos sectores. Quiero recalcar que el proceso de elección de las nuevas magistraturas en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Sala de Apelación es un proceso muy importante en Guatemala y que en los próximos meses, los próximos días, porque ya son días, para el 13 de octubre deben de nombrar, el Congreso de la República ya debe de nombrar a los magistrados y magistradas para hacer el relevo, ¿verdad?, el cambio. Es un proceso que está cobrando muchísimo tiempo, ¿verdad?, porque en él, ¿verdad?, se va a fijar que avancen o que no avancen casos en los temas penales. Lastimosamente, no hay una justicia objetiva, sino que hay una persecución. Las mujeres hemos insistido y hemos solicitado a las comisiones de postulación que se propongan a candidatos y candidatas comprometidas con el avance de los derechos humanos, que las cortes sean independientes, porque hay una mora judicial en los casos de violencia contra las mujeres enorme, ¿verdad? Persiste el incremento de la violencia sexual, principalmente contra las niñas y en las adolescentes. Es importante decir que en estos 6 meses que llevamos del año, se han registrado más de 985 niñas menores de 14 años que han sido, ¿verdad?, viviendo una maternidad forzada, sin que el Estado garantice ninguna alternativa. Para que una niña pueda ser sujeta de una medida de protección social, tiene que finalizar el proceso, digamos, de judicialización, o sea, tiene que tener ya la sentencia y ya con la sentencia, entonces puede optar algún programa social. Esto es algo que definitivamente debe cambiar, ¿verdad? Y estamos haciendo esa
esa incidencia para que eso pase. Existe desabastecimiento y desatención en cuanto a la salud de las mujeres, ¿verdad? Especialmente en los servicios de salud. Y cuando son casos de violencia sexual, también hay información de compañeras que hablan como de mujeres que han reportado y han informado que mujeres con discapacidad han sido o con VIH han sido forzadas, han sido esterilizadas de manera forzosa y sin mayor información. La discriminación, la violencia y la desigualdad se mantienen en la cotidianidad, ¿verdad? El colonialismo, el patriarcado, el capitalismo sigue siendo esa visión desde la cual se concibe, ¿verdad? El Estado, y es algo que pues ahí estamos. A veces siento que las mujeres es como que estamos intentando romper, entrar a un Estado que realmente no nos representa ni que vela por los derechos de las mujeres. Veo muy importante esa necesidad de que seamos ciudadanas de tiempo completo, esas ciudadanas que sabe, que conoce, que está ahí, ¿verdad? Y que cuestiona a esas autoridades. En el caso de las mujeres indígenas, persiste el racismo, la discriminación, la exclusión. Quiero comentarles que en Guatemala, la población indígena, según datos del censo, nosotras consideramos que hay muchísimo más porque existe un subregistro y porque al final el racismo es muy fuerte, pero los datos del censo reportan un 43.75% de población indígena. Y, ¿verdad? La población indígena es la población donde hay muchísima más pobreza, más desnutrición. Los desalojos de las comunidades son muy fuertes y se han registrado casos de violencia sexual en el uso de la fuerza y del ejército en estas, de la policía y del ejército en estas situaciones de desalojo. Y bueno, la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Sigue siendo una situación muy fuerte. Es el delito más denunciado, pero también es el más impune. En el 2023, el Ministerio Público desestimó más de 200,000 denuncias por estos delitos. En este mismo año ocurrieron 491 muertes violentas de mujeres. De ellas, 297 fueron registrados como femicidio. La violencia contra las mujeres sigue siendo, ¿verdad? Este delito que se desestima, pero que además no logra obtener justicia. ¿Por qué? Estamos hablando de que alrededor del 94% de estos casos no llegan a obtener una sentencia. El promedio del proceso penal es de alrededor de 3 años. ¿Y qué implica para una mujer empezar, ¿verdad? Ir a poner la denuncia, pero luego seguir con todo ese proceso durante 3 años. Y hay departamentos aún más graves, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso de Alta Verapaz, que es un departamento que se encuentra al norte del país, de las sentencias que se emiten, solo una llega a ser sentencia condenatoria. Entonces, sigue existiendo esa impunidad, sigue existiendo el uso de la fuerza y casos de historias de vida muy difíciles, ¿verdad? Nosotras nos sorprendemos porque decimos hasta dónde es capaz, ¿verdad? Es cuando a veces pensamos ya no puede haber algo que me va a impactar más, pero de repente viene otra historia de vida, otra mujer que pierde la vida a manos de su pareja y es impactante. Un último, o sea, desde que desmembrarlas hasta arrancar el corazón, ¿verdad? Para que no, o sea, son situaciones muy fuertes y que no, estos casos, estas investigaciones no avanzan. Nosotras hemos insistido y hemos denunciado que la situación
de violencia contra las mujeres en Guatemala no puede seguir de esta manera. Queremos decirles que la fiscal general no es que le ponga atención a estos casos, sino que al contrario, ¿verdad? Para ella su principal foco de atención es todo el tema con la deslegitimación de las elecciones. Por eso es que en Guatemala, aunque ya ¿verdad? Llegamos al proceso democrático, para nosotras la democracia continúa en riesgo y hay que estar en constante defensa, en constante resistencia, porque siguen habiendo ataques muy formales, ¿verdad? Muy focalizados. La violencia digital, ¿verdad? Y el autocensurarnos, porque no, mejor no, como una medida de prevención, no vamos a poner esto porque todos los mensajes de redes sociales son utilizados en nuestra contra, entonces no, esto no lo vamos a poner, no pongámoslo esto, hagamos un perfil, o sea, todas estas cosas que al final del día vivimos, ¿verdad? Bajo una zozobra y con miedo de que en cualquier momento se presente una denuncia por lo que estamos diciendo. Las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Público tienen prohibido estar en un espacio donde se hable mal, o para ellos, ¿verdad? Se hable mal. Y nosotras es que se digan las cosas como son en contra de las acciones de la fiscal general. Entonces, eso nos ha imposibilitado también establecer coordinaciones con el ente investigador en función de la violencia contra las mujeres. Seguimos en la exigencia del fortalecimiento de los mecanismos para el avance de las mujeres, porque pues son mecanismos que tienen la responsabilidad de darle seguimiento a todo el tema de políticas públicas. Los centros de atención integral para mujeres sobrevivientes de violencia, que son los CAIMUS, hasta el día de hoy continúan sin recursos, porque, digamos, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres se establece que el Estado debe trasladar estos recursos a las organizaciones especializadas administradoras de los centros, pero hasta el día de hoy esto no ha pasado, ¿verdad? Trabajamos articuladas y en alianzas entre diferentes expresiones del movimiento de mujeres. Gracias, Lindsay. Sabemos que hay muchísimas cosas aún para compartir y se nos están quedando muchísimas en el micrófono, en el tintero o en el teclado, como quieran. Pero desde ya les aviso que creo que vamos a tener un foro 2 y un foro 3 sobre estos temas, porque es mucho lo que tenemos que conversar. Quisiera invitar ahora a Mercy Ayala, de Honduras, socióloga y feminista, investigadora y coordinadora, disculpen, del equipo de reflexión, investigación y comunicación del Centro de Jesuitas en Honduras. Bienvenida, Mercy. Buenos días, un gusto compartir con ustedes, escucharles y bueno, dar algunos pincelazos, ¿verdad?, de la realidad nuestra, cómo se está viviendo, cómo la sentimos y cuál es el abordaje. He compartido, me indican si he planteado presentar una diapositiva, me indican si... Ahí, muchísimas gracias. Bueno, una mirada rápida a Honduras, valorando el tiempo que tenemos disponible. A veces lo urgente, ¿verdad?, en nuestros países, más en procesos democráticos, no deja tiempo para lo importante. Aquí recordamos a Mafalda. Siguiente.
Bueno, también es importante este año tener presente a dos mujeres emblemáticas en la lucha por los derechos humanos, por la vida, mujeres que con su testimonio, con su práctica política, también nos han dejado un legado importante en el país, ¿no? Y que su práctica también significó esa lucha contra el racismo, el autoritarismo, contra el patriarcado y todas las violencias que existen, particularmente para las mujeres. A 10 años del asesinato de Margarita Murí, una mujer que luchó por la tierra, por el derecho a la tierra que tengan las mujeres, y también a 8 años pues, del asesinato de Berta Cáceres, otra mujer también emblemática del pueblo lenca. Antes de avanzar a unas dinámicas, quisiera como dar un punteo bastante rápido, decir que, bueno, en Honduras, justo estas dos mujeres que mencionamos, tanto Berta como Margarita, fueron asesinadas en un contexto muy complejo en el país, en un periodo que se le ha denominado 12 años de dictadura, si ustedes recuerdan, luego del golpe de Estado en el 2009, dejó múltiples violaciones a derechos humanos, particularmente violencias y violaciones que en este tipo de crisis se acentúan para las mujeres, ¿no? Y de tantas que también fueron a nivel físico, psicológico, de imaginarios colectivos, pero también fueron a nivel de normativo, y uno de ellos fue la prohibición del uso de la píldora anticonceptiva del día después. Se prohibió en el país y fue hasta después, o sea, muy reciente que se volvió a ser parte, ¿no? del uso de las mujeres. Esto es importante decirlo porque en ese contexto también actores como los militares fueron también ejerciendo una violencia, una represión sistemática para la población, entre ellas las mujeres, sufriendo violencias, acoso, incluso violaciones sexuales. En ese contexto el movimiento feminista, y bueno, ha sido una lucha histórica, ha dejado claro, ¿no?, el rechazo a los golpes de Estado, y en su consigna lo expresaban: ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres, como una expresión de repudio, ¿no?, a esas rupturas del orden democrático, pero más allá de eso tiene que ver con todas las violencias sistemáticas que nos habitan. Y bueno, en Honduras, decirlo que después de ese periodo hay elecciones en el 2021, eso significó, entre otras cosas, un voto de rechazo a la dictadura instalada por Juan Orlando Hernández, luego de unas elecciones fraudulentas, cuestionadas y sobre todo inconstitucionales, con una reelección presidencial de Hernández en 2017 y que actualmente está sentenciado por tráfico de drogas y armas en Estados Unidos. Es decir, no solamente la criminalidad era parte de la política hondureña o la financiaba, sino que en sí mismo gobernaba el país. Vale destacar que fruto de esas elecciones, que dan como ganadora a la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, después de 67 años que las mujeres sufragistas en Honduras lograran el derecho al voto que hoy las mujeres lo tenemos. Como una expresión, hay que decirlo, democrática, pero no es totalitaria de la participación que anhelamos. Y es un avance sustancial que una mujer haya sido presidenta a nivel simbólico, sobre todo de participación política de las mujeres, porque entre otras cosas implica una ruptura, por un lado, con el bipartidismo, un bipartidismo que venía alternándose en el poder, ahí hay una ruptura significativa, y por el otro lado con el patriarcado que limitaba la participación política de mujeres a puestos de relleno o de atractivo de votos sin que lideraran procesos. Aunque hay mucho por hacer, pero simbólicamente eso se destaca. Es un hecho que ocurre también, se cuestiona que ocurra después de casi 7 décadas, ¿no? Y eso denota pues la fuerte carga patriarcal que tiene el pueblo catracho, el pueblo hondureño en nuestro país y en toda la región. Y una de las
frases que destacan en el folclore mismo hondureño es que no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho, ¿no? Es una de las expresiones que también dan muestra de esa práctica machista y tan normalizada. Y esto se va traduciendo en violencia política para las mujeres en los diferentes partidos políticos a nivel de elección, pero también a nivel de la participación político-social de mujeres en las comunidades. Hay que decirlo que a nivel de país, aunque es un gobierno de transición, hace ese corte y en ese lapso se siguen manteniendo algunas prácticas tradicionales que consideramos que son cuestionadas, ¿no? A nivel del ejercicio democrático y que es importante prestarles atención, ¿no? Para que no profundicen en las crisis. Y en esta destaco, o sea, prácticamente son 4. Una tiene que ver con el hecho del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Una de las consignas del actual gobierno fue las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Sin embargo, en la práctica que se ha venido dando, la institución castrense más bien está liderando la intervención en varios centros penales, por ejemplo, en departamentos, y ahora con el estado de excepción que está vigente desde el 6 de diciembre del 2022, pues ha sido una medida focalizada, ¿no? Para combatir lo que han llamado la guerra contra las maras y pandillas. Esto claramente ha dejado múltiples violaciones a derechos humanos que justifican con esa medida de seguridad y que incluso la representante de la ACNUD en el país ha instado al gobierno de Honduras para promover políticas de seguridad más vinculadas a la prevención y a la efectiva investigación y sanción del delito, ¿no? Más allá de la desarticulación de estructuras criminales. En este contexto, el CONADE también ha denunciado o ha planteado algunos desafíos que se invisibilizan y que tienen que ver con la violencia de género en este contexto de estado de excepción, que es hay que decirlo, también es un patrón que justo en El Salvador se destaca, posteriormente en Honduras, y es una expresión de política de mano dura, ¿no? Según el informe de este CONADE, del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, del 6 de diciembre del 2022 al 6 de diciembre del 2023, registra 110 quejas en el marco de este estado de excepción, particularmente haciendo referencia a violaciones a derechos humanos contra mujeres, y que esto también va desencadenando efectos contra niñas, adolescentes, entre otros. Un segundo aspecto, se mantiene, hay que decirlo, la vigencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, este espacio que aglutina los diferentes poderes del Estado y que van abordando crisis y situaciones de manera integrada, pero era una promesa que se iba a prescindir de ese espacio, ¿no? Un tercero es el cuestionamiento de corrupción. Hay múltiples cuestionamientos, por un lado, vinculados a nepotismo, otro tipo de prácticas en las diferentes instancias que tienen que ver a esta afiliación política, partidaria y demás. Y luego que hay una percepción también de la población hondureña, expresada en el sondeo de opinión pública de este año, de que el 60% de la población percibe que hay poco o nada de transparencia, lo cual implica un desafío para el presente gobierno, ¿no? Y, bueno, lo más reciente también de videos y de otro tipo que van expresando esos vínculos, ¿no? Del financiamiento de los partidos políticos sobre una economía que tiene que ver vinculada a la narcoactividad. A pesar de que la persona involucrada, que es Carlos Zelaya, renunciara a esta investidura y se separara del gobierno, pero queda en el imaginario colectivo un mal sabor para la población y una demanda mayor de instancias operadoras de justicia para el ejercicio de dicha persecución del delitos, que implica también incluso reformas a la normativa para que puedan
ser uno de los delitos perseguidos y considerarse en la rendición de cuentas. Y un cuarto aspecto tiene que ver con la intolerancia, ¿no? que también se va expresando como una práctica que se ha normalizado en la historia hondureña, pero que sí es importante cuestionarla, la intolerancia de algunos funcionarios públicos ante el cuestionamiento, ante la inconformidad, y que generalmente su plataforma son las redes sociales, ¿no? Esto también implica un desafío para la sociedad hondureña vinculado a fortalecer ese diálogo y el debate en argumentos, ¿no? En ese sentido también creo que es muy importante destacar el hecho de que la participación de las mujeres, ¿no? En cuanto a partidos políticos, el 31% no tienen afiliación partidaria, esto según un sondeo de opinión pública del ERIC, solo estrictamente con el porcentaje de mujeres que es mayor al 50%. 3 mujeres no dicen no tenemos afiliación partidaria. Y en cuanto al interés también en lo público, en la política, a veces justo esas prácticas tradicionales y cuestionables son las que dan pie para que mucha gente no se interese en la política, ¿no? O que lo público le interese menos. Entonces implica un gran desafío en este sentido. El 45% de las mujeres dicen nos interesan los asuntos públicos. Yo creo que eso hay que rescatarlo y potenciarlo en la cultura política. Y bueno, a nivel de fuerzas dominantes es tener en cuenta estas diferentes fuerzas que se van expresando en nuestro país, tanto el gobierno como el sector empresarial, la criminalidad, la embajada de Estados Unidos o la comunidad internacional y las diferentes, el sector social que por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con un actor de movimiento social, ONGs, que hay diferencias importantes, ¿no? Y las matrices mediáticas en cuanto a la coyuntura. Aquí voy a pasar rápidamente dando un flash sobre estas conflictividades en Honduras, expresión de esa polarización, una conflictividad económica que tiene que ver con la desigualdad social y que se expresa con esa polarización real, que es una de las manifestaciones en la Ley de Justicia Tributaria que ha propuesto este nuevo gobierno y que no se ha aprobado, a pesar de que el 93.7% de las mujeres dicen preferimos un empleo permanente, y esto ha sido respondido porque se ha derogado la ley de empleo temporal. Sin embargo, en la justicia tributaria es un desafío que la empresa privada pues lo vaya pagando los impuestos, así como tributa la población en general. La conflictividad vinculada a derechos humanos, destacar que en los últimos 20 años, justo ayer salió el informe del Observatorio de Violencia, plantean una disminución considerable del 86.5 en el 2011 a 33 por cada 100.000 habitantes en Honduras. Sin embargo, de este porcentaje también vale destacar que sigue Honduras posicionándose a nivel regional como uno de los países más violentos. Y cada 23 horas una mujer está siendo asesinada. Son este primer semestre, pues más de 120 mujeres. También la percepción de la ciudadanía es que son los vínculos con el crimen organizado los que matan a las mujeres, ¿no? Es en ese contexto, tiene que ver también machismo, celos. Sin embargo, la ausencia del Estado no es percibida por la población como un factor relevante. Bueno, las mujeres como un sector con más violaciones a derechos humanos, eso está claro en la percepción ciudadana, más del 25%. Bueno, sobre procesos trascendentales como es la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, también hay una percepción de desconfianza si finalmente esto va a ser posible, ¿no? Y aunque en las principales acciones es el desmontaje de esas estructuras de corrupción y el fortalecimiento del Ministerio Público. La conflictividad internacional, hay que decirlo, son más de 82.000 niñas, mujeres que están transitando por Honduras, provenientes de países, entre ellos de Venezuela, Haití, entre otros, que también esto está conectado, pues, sus realidades internas con estos intereses geopolíticos. En la conflictividad agraria se mantiene
Esa es una línea, el aumento de los desalojos, es el derecho a la tierra, el 14% de la tierra está apenas en manos de mujeres, solo ese porcentaje es mínimo. La conflictividad ambiental continúan también, a pesar que han habido esfuerzos producto de luchas de las comunidades por parar proyectos extractivos para que no continúen en la declaratoria de decretos para zonas protegidas, pero también a nivel costero para las comunidades garífunas sigue existiendo una amenaza real que es importante tenerlo. Y bueno, las matrices mediáticas se mantiene en el país también una matriz dominante que viene definida por los grandes medios internacionales. Hay una matriz opositora también que cuestiona todo sin propuestas, sin posicionamientos y que va replicando esta matriz dominante. Y por el otro lado hay una matriz independiente de medios alternativos y radios comunitarias, organizaciones que se posicionan de manera crítica ante algunas prácticas tradicionales, pero sin embargo tampoco olvidan el pasado reciente. Bueno, hay un poco las mujeres cómo se informan en medios de comunicación. Decir que hay una matriz también conservadora, eclesial. De hecho, una de las leyes que había sido trabajada por el movimiento feminista en Honduras, que es la ley para la prevención de embarazos en adolescentes, fue vetada por la presidenta luego de unas movilizaciones del sector más conservador eclesiástico en el país. Bueno, aquí un poco la desconfianza, son actores la Iglesia Evangélica, la Secretaría de Educación y la Iglesia Católica son, bueno, los actores con mayor confianza. Sin embargo, se desconfía más del Consejo Nacional Electoral, del Congreso Nacional y de los partidos políticos, que son como los vehículos que conducen al Estado y que tendrían que llevar esas necesidades y demandas ciudadanas. Sin embargo, hay desconfianza expresada. Y finalmente, bueno, ¿qué caminos de esperanzas se pueden visualizar o en qué estrategias están trabajando las mujeres en estos contextos de complejidades? Bueno, hay una esperanza, el 53.8% de las mujeres dicen tenemos esperanza y vemos futuro, sentimos el futuro con esperanza a pesar de todo este contexto. Pero también un 40% habla de miedo y es un porcentaje tenerlo presente también para las hondureñas. Son la tarea de cuidados las que mantienen a las mujeres hondureñas en el país, o sea, que les influyen a que se queden. Son el 45.9% lo destaca. Luego los peligros que implica, ¿no?, ese tránsito en esa ruta migratoria de Honduras hacia Estados Unidos generalmente. Y en tercer lugar destacan una identidad al país que es importante a propósito de los 203 años de la formal independencia. Y bueno, son esos encuentros. Yo creo que las mujeres en los diferentes espacios han ido avanzando a la propuesta, a la denuncia, aunque el Estado no les proteja como necesitan hacerlo, aunque todavía hay una deficiencia en la institucionalidad pública en cuanto al seguimiento y la protección a derechos humanos, un mecanismo de protección que necesita que responda a las demandas de las personas en situación de riesgo. Pero a pesar de eso hay esos encuentros, esos espacios de compartir y sobre todo de propuestas vinculadas a los encuentros de saberes y sabores, que es una propuesta del Foro de Mujeres por la Vida en la zona norte del país. Y bueno, una feria agroecológica que también desde el ERIC Radio Progreso se está promoviendo para el día de mañana. Así que son algunas de las expresiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercy. Ahora tenemos para cerrar la intervención de Elvira Cuadra, socióloga, investigadora, directora del CETCAM, coautora y autora de numerosos escritos y artículos
sobre seguridad, sobre violencia, sobre represión y muchos otros temas. Elvira, todo tuyo, el micrófono. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó el último espacio. Realmente, aunque se nos ha alargado un poquito el tiempo, creo que era necesario compartir toda esta información, que además es apenas la primera pincelada, ¿verdad?, sobre esta crítica situación que estamos viviendo todas las mujeres en Centroamérica. Y si podemos poner, por favor, la presentación, yo voy a tratar de ser breve, ¿verdad? El título un poco resume la premisa principal que tiene que ver con el nombre de este foro, sobre el auge de los autoritarismos y sus efectos en la vida de las mujeres. Y decir que en el caso de Nicaragua, pues esto se resume en este momento en un estado policial y cómo eso se relaciona con la vida de las mujeres y las diferentes formas de violencia que enfrentamos las mujeres nicaragüenses. En el fondo, en el sustrato, lo que hay es una misoginia de parte del Estado y una política de persecución abierta en contra de las mujeres. Decir que esto no comenzó en 2018, ni comenzó hace 2 años, comenzó mucho tiempo atrás, incluso antes del 2007, con las aspiraciones de Daniel Ortega de establecer un proyecto político autoritario en Nicaragua. Decir que entre 2007, cuando regresó a la presidencia, y el 2018, cuando se produjo el estallido social, pues ese proyecto autoritario ya había avanzado bastante con una reforma profunda del marco jurídico, creando todo un andamiaje que le permitía legalizar ese proyecto autoritario, una alianza con el sector privado que le permitió manejar un determinado modelo económico y la ruptura del equilibrio entre los poderes estatales. Es decir, ya entonces él controlaba todos los demás poderes estatales y una concentración muy fuerte de poder en Daniel Ortega y Rosario Murillo, que es su compañera, su esposa, a la vez vicepresidenta, y que comparte con él la responsabilidad de este autoritarismo. En este momento, ¿por qué digo estado policial? Porque cuando se produjo el estallido social de 2018, efectivamente se impuso sobre la sociedad nicaragüense un estado policial, un estado permanente de vigilancia, de persecución, de violencia política, incluso violencia letal, que se ha prolongado hasta el día de hoy, con la diferencia que desde finales de 2020 hasta hoy, ese estado policial que era de facto ahora se ha institucionalizado, y se ha institucionalizado a través de la creación de todo un marco legal que justifica la persecución, la vigilancia y el control sobre la ciudadanía, pero sobre grupos específicos de personas que el régimen autoritario considera una amenaza para su proyecto. Y más recientemente con la reestructuración de diferentes instituciones estatales, porque el proyecto autoritario ya no es solo proyecto autoritario, sino que es un proyecto también dinástico que aspira a la sucesión de los miembros de la familia Ortega Murillo en el poder, en los cargos públicos. Decir que en ese contexto, ¿verdad? Las mujeres hemos vivido en un continuo de violencia que está caracterizado porque esa estructura de poder está también
instalada sobre un sistema patriarcal que nos subordina o quiere subordinarnos y que nos limita en términos de desarrollo. Hay violencia sistémica con expresiones en diferentes ámbitos, violencia física, psicológica, patrimonial, cultural, laboral, etcétera, ¿verdad? Que todas las mujeres nicaragüenses, que como casi todas las mujeres en el mundo, hemos experimentado algún tipo de violencia a lo largo de nuestra vida y que ese contexto se ha agravado particularmente desde la crisis que emergió en 2018 y la pandemia, algo que de lo que ya casi no hablamos, pero que también tuvo efectos bien fuertes sobre la vida de las mujeres. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en este momento, las mujeres nicaragüenses nos enfrentamos a dos tipos de violencia. A una violencia política que tiene todo un repertorio de formas, ¿verdad? Y que tienen como propósito el enviar un mensaje de sometimiento al resto de la sociedad a través de las mujeres. Entonces, mujeres defensoras, mujeres periodistas, mujeres líderes y activistas, por ejemplo, se convierten en blancos políticos estratégicos para mandar ese mensaje a toda la sociedad y no solo al resto de las mujeres. Y una violencia mucho más sistémica, una violencia de género, ¿verdad? Que tienen que ver con todo el andamiaje político, jurídico, económico, psicológico, moral, cultural, ¿verdad? Que justifica estas diferentes formas de violencia en nuestra contra. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, estas formas de violencia se expresan en diferentes ámbitos, en leyes y políticas públicas. Por ejemplo, en Nicaragua está la ley 779, que es la violencia para prevenir, la ley para prevenir la violencia contra las mujeres, pero que ha sido una ley que a la que se despojó de fuerza, de potencia y que finalmente ha sido dejada a un lado. No hay políticas públicas, se han eliminado mecanismos de protección a las mujeres, particularmente a las víctimas de violencia, y se han aprobado leyes punitivas que afectan directamente a todas las mujeres. Bueno, hay un conjunto de normas y creencias que sobre todo se reproducen a través de un discurso oficial, gubernamental, que refuerza las representaciones y las imágenes tradicionales, ese concepto de familia tradicional, ¿verdad? Y un discurso de odio incluso en contra de las mujeres. Realmente es un discurso fundamentalista, ¿verdad? Y pues el contexto de la pandemia reforzó todos esos roles tradicionales de género. En la crisis sociopolítica ha representado para las mujeres una enorme carga emocional y para grupos específicos, por ejemplo, las defensoras de derechos humanos, las mujeres familiares de víctimas, ¿verdad? De las personas asesinadas, heridas, de las personas prisioneras políticas, de las líderes y activistas sociales, y la pandemia significó una enorme sobrecarga de la jornada laboral, de atención a los hijos, atención a la familia, el cuidado a las personas enfermas de la tercera edad y toda la carga psicológica que afectaba al resto de la familia, pues descansaba particularmente sobre las mujeres, ¿verdad? Las mujeres eran las que iban a los hospitales a averiguar qué había pasado con el enfermo, eran las encargadas de brindar apoyo al resto de la familia cuando habían personas fallecidas por causa de la pandemia, etcétera, ¿verdad? Y nada de eso todavía está a la luz, ha quedado escondido, ¿verdad? Y porque ya nadie quiere acordarse de la pandemia tampoco, entonces eso. Y bueno,
En relación a los espacios de toma de decisiones y de poder, vamos a decirlo así, ¿verdad? Las mujeres en Nicaragua pues siempre han sido mujeres políticamente activas, con mucha participación, con mucho liderazgo. De hecho, el movimiento de mujeres ha sido uno de los más beligerantes durante las últimas décadas, uno de los más sólidos, y desde 2018 para acá, pues incluso se ha destacado, pero eso ha tenido un enorme costo político por la violencia que les ha tocado que por esa participación. Yo rapidito, solo para la siguiente, para las muestras de esas formas de violencia, decir que en Nicaragua, pues el Estado, como un agente principal que ejerce violencia en contra de la sociedad, pues también contribuye a incentivar otras formas de violencia en contra de las mujeres. Y entonces, a mí este dato me parece sumamente relevante y escandaloso porque cuando hablamos de violencia generalizada en contra de las mujeres, hablamos de femicidios, pero generalmente hablamos de los femicidios consumados o los que realmente han ocurrido. Pero hay una gran cantidad de intentos o tentativas de femicidio, es decir, mujeres a las que se intenta matar, ¿verdad? Y que no se logran, y ese es el dato tal vez más revelador, porque para mí esas mujeres están vivas de pura casualidad, ¿verdad? Por una realmente por una cosa excepcional, porque si no, serían realmente mujeres muertas, asesinadas, ¿verdad? En el caso de Nicaragua vemos, por ejemplo, cómo 2020, 2021 se han incrementado los femicidios, pero se han incrementado sobre todo esos femicidios frustrados, ¿verdad? Es decir, mujeres que han sido víctimas de un intento de asesinato. Y pues en otros datos, en la siguiente diapositiva, las estadísticas oficiales realmente esconden esa realidad, pero vemos cómo se ha incrementado la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, particularmente la violencia sexual en contra de niñas menores de 12 o menores de 14 años. Y eso tuvo un enorme repunte, sobre todo en 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia, igual, por ejemplo, que la violencia psicológica, ¿verdad? Y en la siguiente diapositiva, decir que en términos de violencia política, pues el repertorio es inmenso. Y yo aquí solamente quería poner de relieve algunos de los más, digamos, relevantes, ¿verdad? La cárcel, el encarcelamiento de mujeres, líderes, activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, campesinas de diferentes sectores sociales. El destierro, la desnacionalización, las amenazas, la vigilancia, el exilio de miles de mujeres de todas las edades, también de todos los sectores sociales en diferentes oleadas, la persecución permanente, las agresiones, la desaparición forzada y la violencia sexual a la que hemos estado expuestas, particularmente las mujeres que han estado encarceladas o apresadas en distintos momentos, ¿verdad? Decir que en este momento en Nicaragua hay una política de violencia específica en contra de las mujeres, ¿verdad? Que esta situación se ha agravado durante los últimos 5 o 6 años, que estamos más expuestas a inseguridad y a violencia por parte, sobre todo
porque hay esa política de persecución, de represión en ese contexto de Estado policial, que hay grupos de mujeres específicamente afectados, y repito, ¿verdad? Porque creo que esa reiteración no es abusiva. Defensoras de derechos humanos, líderes y activistas sociales, periodistas, exiliadas, mujeres de comunidades indígenas y de otros grupos que experimentan todo esto con mucha más crudeza. Los sectores económicos donde se ubican las mujeres son los que más han sufrido los efectos de la crisis sociopolítica, pero también de la pandemia y de los desastres naturales, sobre todo en la zona de la costa Caribe. Las mujeres son las principales responsables del sostenimiento económico de las familias, son las responsables de los cuidados y del respaldo afectivo y emocional por todo lo que está pasando. Voy a contar aquí una anécdota solo para decir, una muchacha exiliada allá nomás en 2019 tal vez, decía, es que en mi familia todos están deprimidos, decía, y todos llegan a llorar en mi hombro, pero yo no puedo llorar en el de nadie, dice, porque si ellos ven que yo lloro, se cae la familia. Y eso pues es uno de los síntomas más importantes, ¿verdad? Bueno, decir que en medio de esta crisis, pues la participación política de las mujeres es uno de los elementos más relevantes. Las mujeres jóvenes destacan mucho por su dinamismo, y por su liderazgo, y que las mujeres continúan desafiando abiertamente todo ese sistema de normas, creencias, estereotipos y toda la violencia que hay en diferentes espacios, incluidas las redes sociales. Perdón, la última diapositiva, por favor, solo para ya cerrar. Ahí pues creo que uno de los retos más importantes que tenemos las mujeres nicaragüenses es al corto plazo es formular una agenda de acción específica en tanto muchas de nosotras nos reconocemos como actoras, como protagonistas de la construcción de la democracia y de la paz en el mejor sentido para Nicaragua. Aquí lo dejo y muchas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Elvira, Ana, Linsley, Mercy, Janet. Realmente hemos tenido una panorámica bastante amplia acerca de lo que sucede en la región con relación a la violencia. Vemos cómo la desinstitucionalización nos atraviesa a todos los países, cómo la reducción del apoyo a las mujeres también nos cruza a todos los países, y el aumento de la violencia, no solo física, sino también simbólica, nos cruza a todos los países. Sé que seguramente habrá mucho interés en participar, sin embargo, vamos a dejarlo para el próximo foro. Yo quiero anunciar en primer lugar que el día 7 de octubre estaremos llevando a cabo un foro similar a este en Guatemala, en Antigua Guatemala, en el marco de el Foro de Donantes para Centroamérica, en primer lugar. Y en segundo lugar, y es algo que se me ocurrió ahorita, creo que nos queda pendiente el decir, ante semejante barbarie,
¿Cómo resistimos las mujeres? Porque las mujeres seguimos resistiendo. Las mujeres seguimos no solo dando la batalla, sino construyendo ciudadanía, demandando democracia, demandando justicia y demandando libertad. Entonces, yo les propongo que tengamos un siguiente foro donde hablemos de esa resistencia y de los retos que tenemos como mujeres y como sociedad. Porque la marginación de las mujeres no solo nos afecta a las mujeres, afecta a toda la sociedad. Si vos querés borrar la mitad de tu sociedad, ¿con qué te vas a quedar? Mejor no digo con qué, porque podría sonar un poquito ofensivo. Entonces, veo la mano de Sofía y pero nos comprometemos a organizar ese siguiente foro. Y algo que comentaba aquí con Janet, porque sé que a todas se les quedó un montón de información en el teclado, a pensar en producir un libro sobre estos temas, que hable de la situación y que hable de los retos. ¿Le podrías pasar el micrófono a? No, está bien, solamente una sugerencia. Espérate para que lo oigan en línea. No, que pensando en lo que ha ocurrido en México, que ayer quedó difunta la República Mexicana, ¿verdad? Con la eliminación y toma del Poder Judicial, pues yo creo que habría que incluir a México en esta análisis regional, en el comparativo, digo. Lo otro es que si gana Trump, creo que solo Canadá va a quedar libre, ¿verdad? Porque de ahí para abajo y con el huequito que queda en Costa Rica, que no es muy grande ya por lo que expuso la compañera, realmente va a ser un mar absoluto de autoritarismo urbe en el continente americano. Pero yo sí creo que habría que pensar seriamente lo de México, porque eso va a ser bien conflictivo para los gringos y para todos los que vienen del sur migrando para el norte. Pero yo sí creo que México hay que anexarla a la antigua Mesoamérica, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo, Indira, quiero agradecerles a las personas que están en línea. Quiero agradecerle a las panelistas, que hemos tenido una variedad de presentaciones de lujo que nos ha ilustrado enormemente. Lindsay nos hablaba de un tema que no mencionamos mucho el resto, que es el del fundamentalismo, pero que sabemos que tiene un impacto grande, y Costa Rica es un buen ejemplo de eso, donde nos salvamos por un pelito de tener a un presidente fundamentalista. Ojalá esa lucha y esa defensa en contra del fundamentalismo siga también en Costa Rica. Muchísimas gracias a todas, a todos, a CETCAM, a los colegas de Intertextual, a Agenda Propia, que se ha sumado a la transmisión, y a todos los medios que nos ayuden en la proyección de esta información
y de este llamado importantísimo a conocer, reflexionar y actuar, en primer lugar, en contra de los autoritarismos, pero también en defensa de los derechos de las mujeres. Muchas gracias y ahora les invitamos a cortar un pastelito que tenemos.